Señoras y señores, muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos de nuevo a Periodismo y Sociedad, desde lunes a viernes cada día en este canal 6, Canal del Sol. Hoy, Periodismo y Salud con el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor Polanco. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo nuestro público que como cada día, de lunes a viernes, están aquí viendo este importante espacio y los lunes, periodismo y salud. Un lunes muy importante porque hoy, tengo que decirlo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un Muy día cierto. bastante importante ya que todos tenemos madre, muchos tenemos eh, eh, esposa, pareja. Entonces es bastante importante este día, ya que la mujer es, podríamos decir, en la tierra el ente más importante, pues nos cuidan, nos protegen y nos enseñan muchas tareas. Es bastante importante. De aquí un saludo a todas las mujeres del mundo. Bien, me uno a usted, doctor, en la extensión de toda su expresión. Felicidades a ellas. Bien, y también esta semana es bastante importante debido a que se conmemora la Semana del Riñón. Aunque el día 11, o sea, el segundo jueves de cada mes de marzo desde el año 2006, se conmemora lo que es la Semana del Riñón, pero el jueves es conmemorado como el Día Internacional del Riñón. Váyanse a ver. Las, sí, las organizaciones internacionales, Sociedad Internacional del Riñón, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, han querido, bueno, pues tener un día para todo, para todas las enfermedades. Y con respecto al riñón, esto es debido a que las enfermedades renales, en la mayoría de los casos, cursan de manera silenciosa. Es decir, el paciente no va a presentar sintomatología clínica hasta que no tenga una enfermedad renal muy avanzada. Y es por ello que en esta semana, pues, se alerta a la población a cuidar sus riñones. No es que lo cuiden esta semana ni el día jueves, sino que se cuide siempre, pero se lanza una campaña a nivel mundial con el objetivo de que las personas sepan que tienen que cuidar pues esos órganos tan importantes como son, que son los riñones. De otra manera, pues va a continuar ocurriendo como hasta ahora, que los pacientes se dan cuenta que tienen una enfermedad ya cuando está en la etapa terminal, como le dicen, pues no me gusta ese término de terminal, pero el paciente ya se da cuenta cuando tiene una insuficiencia renal estadio 5 que ya requiere tratamiento de diálisis. Y lamentablemente, eh, pues el paciente ya que está en estadio 5 pues solamente tiene dos alternativas terapéuticas, que son la terapia de diálisis o el trasplante renal. Entonces, de ahí que esas sociedades internacionales, todas las sociedades que tienen que ver con el riñón, en esta semana, pues se unen y se conmemora lo que es la Semana del Riñón y el jueves el Día Internacional del Riñón. A propósito, veíamos mientras usted daba los detalles en pantalla una imagen alegórica a la celebración este día 14 del Día Internacional del Riñón que en nuestro máster, siempre atento, pues Johan colocó para reforzar lo que usted venía diciendo. Consulta a Sí, Gerard. es bastante importante. No tiene un día específico. Por ejemplo, el segundo jueves de marzo ha caído 12, ha caído 13, ha caído 14. Bueno, hoy estamos a 8 de marzo, el jueves estamos a 11. El día 11 de marzo específicamente es el Día Internacional del Riñón. Y ese día es que más campaña hay, aunque toda esta semana se está conmemorando lo que es la Semana del Riñón. Mire, Entonces, y para reforzar sus aseveraciones e inquietudes,
Llega inclusive Raudy Veloz Andrés Matos. Mire lo importante de su disertación. Bastante importante. Buenos días, doctor. Buenos días. No se lleve de Gregory, pero buenos días. Me gusta el tema de que estamos en la semana del riñón. Sí. ¿Qué podemos hacer, doctor? ¿Qué es lo que podemos prever y ayudar a prevenir con respecto al riñón y a sus enfermedades? Sí, según las estadísticas internacionales, un 10% de la población mundial, óigase bien, 10% de la población mundial padece de algún trastorno renal, de algún grado, perdón, de insuficiencia renal. Esos son 600 millones de personas, doctor. Para que lo sepa, a nivel mundial, o sea que en República Dominicana, pues posiblemente tenemos más de 1 millón de personas que padecen alguna enfermedad renal. A nivel mundial existen alrededor de 2 millones de personas que están recibiendo tratamiento de sustitución renal, o sea, llámese hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. En República Dominicana tenemos, pues, anoche contacté a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, donde tienen las estadísticas, las últimas estadísticas que cerraron el día 31 de diciembre del 2020, donde alrededor de 420 pacientes están en terapia de sustitución renal. Esa es una cifra, perdón, 4.200, perdón. Es una Cuando cifra... usted dice, perdone, doctor, para que el público entienda, y un servidor también, cuando usted dice terapia de sustitución renal, ¿a qué estadio específico de esta situación usted se refiere? Son los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica estadio 5, ya, que se le llama insuficiencia renal crónica terminal, ya a esas personas que los riñones, pues, no pueden eliminar los tóxicos. Pacientes que ya tienen que depender de una máquina, sea de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. 4.200 y tantas personas tenemos en República Dominicana recibiendo el tratamiento en las diferentes unidades, tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal. Ahora bien, deberían de haber más. Cualquiera diría que por las cifras que tenemos, pues hay prevención de la enfermedad renal crónica, y es todo lo contrario. Deberíamos de tener, lo hemos dicho en otros programas, alrededor de 13.000 pacientes recibiendo terapia de diálisis, ya que deberían de ser la prevalencia alrededor de 1.300 pacientes por millón de habitantes. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque la mayoría de los pacientes que entran a terapia de diálisis o que tienen una insuficiencia renal crónica estadio 5 en República Dominicana, hay que decirlo claramente, la mayoría de los pacientes pues fallecen rápidamente los primeros 3 meses. Porque ya está muy prolongada la afección cuando llegan, doctor. Hay muchas situaciones, desde factores económicos, factores sociales, de orientación, de seguimiento, de distancia. Hay muchos factores que contribuyen a esta alta mortalidad de los pacientes con padecimientos renales en República Dominicana. ¿Qué ocurre? Como no tenemos la cultura de la prevención y no tenemos lo que es una atención primaria adecuada, no tenemos y tengo que decirlo claramente, administradoras de riesgos de salud que se empoderan de estos pacientes que tienen esas enfermedades tales como la hipertensión arterial y la diabetes, por ejemplo, que son las dos principales causas de insuficiencia renal crónica en el mundo, ya que estas conllevan a más del 70% de los pacientes que están en diálisis, o sea, son las causas. Entonces, ¿qué ocurre? No se le da seguimiento adecuado a estos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Por tanto, cuando ya estos pacientes acuden a donde el médico nefrólogo, es que tienen ya una sintomatología muy florida de insuficiencia renal crónica y ya están en el último estadio, que es el estadio terminal. O sea que ya son pacientes que necesariamente necesitan
tratamiento de diálisis. Entonces no son pacientes que han ido a recibir, pues, donde el nefrólogo, manejo para enlentecer la llegada a diálisis, sino que son pacientes que llegaron porque ya tenían una anemia severa, tenían náuseas, estaban vomitando, o sea, tenían una sintomatología florida de insuficiencia renal crónica, y ya son pacientes que en la mayoría de los casos hay que colocarle un catéter de diálisis y dializarlo de emergencia. Diferente a lo que ocurriría en países desarrollados, más desarrollados que nosotros, que el paciente se le da un seguimiento antes de llegar a diálisis y podríamos retrasar esa llegada a diálisis durante años. Entonces, cuando el paciente llega a diálisis, va preparado él y sus familiares psicológicamente, y el impacto psicológico no es tan fuerte como un paciente que yo voy a ver ahorita en un hospital y que le digo, mire, ya usted lo que hay que ingresarlo porque va para diálisis. Un paciente que no tenía conocimiento de eso. Es como cuando damos una noticia de manera repentina a un paciente que tiene un cáncer. Usted se imagina cómo quedaría ese paciente impactado. Entonces, el trauma psicológico que esto ocasiona cuando el paciente, por ejemplo, no tiene ninguna o escasa sintomatología y que nosotros le decimos que va para diálisis, es un impacto bastante terrible, sobre todo pacientes. Sí, eso es como el que le decían antes que tenía tuberculosis o que le dio el SIDA. Correcto. Realmente creen que ya la vida se acabó. No, y Licho dijo algo importante. Por ejemplo, un paciente con VIH, usted le dio ahora la noticia de que tiene VIH y a ese paciente dentro de 20 años usted lo va a ver igualito. Pero un paciente que usted le dijo ahora mismo que tiene 40 años de edad y que tiene insuficiencia renal crónica, el impacto de ese paciente que tiene insuficiencia renal crónica es más fuerte que ese paciente de los mismos 40 años que usted le dijo que tiene pues VIH-Sida, porque las alternativas terapéuticas que hay ahora para el VIH-Sida son mucho mejores que para la insuficiencia renal. Mire, yo no sé si estoy equivocado en mi apreciación, pero cada lunes escuchándolo a usted tocar temas relacionados con esta parte de la nefrología, los riñones, siento que no hay una campaña, no hay un mecanismo en que el ciudadano normal, común, pueda estar alertado para que se cuide más, para que asista al médico, para conocer de que hay algún tipo de plan que le puede proteger de prevención o de extensión, como usted bien dice, con estas dolencias renales. Porque las cifras que usted siempre menciona nos indican que ya cuando el paciente llega a ustedes muchas veces es poco lo que se puede hacer. Entonces aquí vemos campañas de chikungunya, de paludismo, de tal virus, de lactancia materna, pero no recuerdo así una campaña de prevención para cómo cuidar tus riñones. Nunca he escuchado, toma mucha agua o ve al médico, ve a tu nefrólogo, ve a un nefrólogo cuando cumplas 40 años. O sea, esa parte me da la impresión de que nos hace un poco de falta eso. Sí, es bastante importante y es correcto lo que usted está diciendo, y por eso es que precisamente en esta semana, que es la Semana Internacional del Riñón, pues las sociedades internacionales desde el año 2006 se han puesto todas a una para llamar la atención de los gobiernos a nivel mundial de que la enfermedad renal, bueno, si en muchos casos, en la mayoría de los casos no puede prevenirse, pero sí cuando el paciente llega en mejores condiciones, a donde el nefrólogo tiene mejor calidad de vida. Y en algunos casos hasta podría prevenirse. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica tiene un curso lento, es progresiva, es irreversible. Pero si nosotros encontramos a ese paciente en los primeros estadios de la enfermedad, ese paciente incluso podría fallecer más tarde de otra causa que no sea de una insuficiencia renal
crónica en hemodiálisis. Y si ese paciente también lo tenemos a tiempo, que le realizamos lo que se llama la fístula arteriovenosa, que el paciente no haya que colocarle un catéter por el cuello, pues ese paciente que llegue con su fístula a diálisis en el brazo, ya es un paciente que va a tener mejor calidad de vida, pues va a tener menos procesos infecciosos, que es una de las causas principales de mortalidad del paciente con insuficiencia renal crónica. Pero podemos prevenir, por ejemplo, si el paciente lleva lo que es una dieta saludable, si el paciente diabético tiene un control estricto de la glicemia, si el paciente hipertenso tiene un control estricto de la tensión arterial, si ese paciente que es diabético y que es hipertenso deja de fumar, ya que el tabaco está involucrado, es uno de los principales factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, pues deja de fumar. Si la persona tomara la cantidad de agua requerida, son pocas las personas que se toman por lo menos 1 litro de agua cada 24 horas. Y lo ideal, ustedes saben, ya lo hemos dicho, que depende del peso corporal del paciente, pero como promedio son 2 litros de agua. Entonces, si tomáramos agua, si aumentáramos la actividad física, que eso es bastante importante, se puede prevenir. Si consumimos la mayor cantidad de frutas, vegetales, si mantenemos el colesterol y los triglicéridos a raya, si comemos lo menos dulce y menos salado posible también. Todos estos son factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica que si nosotros pues mantenemos estrictamente un control de estos factores, podríamos mantener a raya la progresión de una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, yo tengo pacientes que estoy dándole seguimiento desde el año 2017 que inicié a trabajar a nivel privado, pacientes que de no haber estado dándose seguimiento con nosotros, posiblemente ya hace tiempo que estuvieran en tratamiento de diálisis. Sin embargo, esos pacientes los tenemos ahí bastante controlados, chequeándose cada 3 meses, algunos cada 6 meses, otros, dependiendo de la gravedad del caso, mensual. ¿Qué es lo que yo digo? Una administradora de riesgos de salud. Eso es lo que debe de administrar los riesgos de salud. Pero aquí lo que se administra es el tratamiento para la salud. Y muchas veces, yo se lo digo claramente, la mayoría de las aseguradoras lo que quieren es que cuando tú vayas a hacerte un procedimiento, tú vayas con una receta, buscándole todos los periquitos para no aprobarte ese procedimiento, para no aprobarte ese medicamento. Entonces, muchas veces el mismo paciente con su seguro médico que no puede comprar ese medicamento y ha ido a la farmacia y le encuentra una coma que le falta la receta o algo y no se la venden. Y el paciente hasta cuando tú le preguntas, dime, los medicamentos de la presión te los tomaste. No, doctor, cogí muchísima brega, di muchísima lucha para que me autorizaran eso y no tengo dinero para comprar esos medicamentos y no me lo he tomado. Y llega el paciente con la glicemia alta, llega con la presión alta, llega con el colesterol alto, entonces llega con la creatinina más alta y uno le dice, bueno, mira, 3 meses sin usar el tratamiento que te indiqué. Entonces, todos esos son factores que contribuyen a un deterioro más rápido de ese paciente y a la corta, ¿qué va a ocurrir? Que ese paciente va a caer en diálisis. ¿Por qué? Por el seguro muchas veces no, pues, haberle aprobado ese tratamiento a ese paciente. O sea, son muchos factores que nosotros entendemos que deberían mejorarse en República Dominicana para que la salud, que todos tenemos derecho a una salud, porque el Estado debe proveer la salud, pues el paciente llegaría menos a necesitar el tratamiento de diálisis. ¿Cómo anda el precio, doctor? ¿Es alto el costo de estos medicamentos para atender problemas de riñones? Es que no es alto porque a veces cuando el paciente te pregunta, doctor, ¿y cuál es el medicamento que yo voy a usar? Que usted no me ha indicado nada para los riñones, porque ahí estoy viendo que los medicamentos de los riñones son los mismos medicamentos que sirven para la diabetes, para la presión, para el colesterol, porque la insuficiencia renal crónica es una entidad clínica que es secundaria a una enfermedad.
diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, poliquistosis renal. Entonces, ¿qué es lo que usted va a manejar? Es simplemente manejar. A veces el paciente sale de mi consultorio y me dice, doctor, pero ¿cuál fue el medicamento? Ese medicamento que también te va a controlar la presión, ese es el medicamento que va a evitar que tú llegues a diálisis, porque esa presión en 200/120, óyeme, en 6 meses te va a llevar a diálisis. Entonces, compra ese medicamento. O sea, no es como a veces dice el paciente cuando le prescriben una serie de medicamentos, doctor. Parece que el hecho no se está escuchando. ¿Cuál de esos medicamentos es el mejor? Okay. ¿Cuál de esos medicamentos es el mejor? De todos los medicamentos que me prescribió, son todos los medicamentos que le prescribieron, todos. Y a veces el paciente compra uno, deja otro sin comprar, etcétera. La realidad, doctor, de una gran mayoría de personas que piensa con el bolsillo y es obligatorio, imagínense. Sí, no, yo no los culpo. Entonces, es importante también, aquí va para el médico. Nosotros tenemos que ver al paciente. Hay diferentes tipos de medicamentos y para la presión hay muchos medicamentos que tienen similitudes en cuanto a efecto terapéutico. Entonces hay pacientes que nosotros les prescribimos un medicamento para la presión que cuesta 2.500 pesos, que nosotros sabemos que no va a poder comprarlo. Sin embargo, la presión se le controlaría con otro medicamento del mismo grupo que le costaría alrededor de 500 pesos, pero le prescribimos el que cuesta 2.500. Entonces tenemos que ver también esa situación, que los médicos también debemos de ser un poquito más conscientes sobre esta situación, porque usted no hace nada con prescribirle al paciente un medicamento súper caro que usted sabe que el paciente no lo va a poder comprar porque no puede comprar 10,000 pesos de medicamento todos los meses, donde hay otros medicamentos que afortunadamente podrían hacer el mismo efecto. Entonces nosotros también tenemos que analizar esa situación con los pacientes. Por el costo de los medicamentos, para mí, yo creo que usted me lo describa. Usted está en este programa y ha llenado un espacio de credibilidad, de información, que le llega a la gente por su sencillez, por la franqueza con que usted dice las cosas, inclusive en contra de usted, de su mismo grupo de profesionales. Claro. Yo quiero saber si es un problema ético o es un problema real. Que usted me está diciendo a mí que para controlarme la presión y para controlarme el deterioro de mis riñones, yo puedo ir a una oficina, a una botica popular, como le llaman, una farmacia del pueblo, yo no sé cómo es que le llaman ahora. Y entonces el médico que está al lado suyo me dice que no, que eso no sirve. Es un gran problema, doctor, porque la gente está confundida con eso. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo tengo muchos pacientes que utilizan medicamentos de la farmacia del pueblo y hasta ahora están controlados. Déjeme decirle algo importante. Eritropoyetina. Juéguesela, doctor. Sí, me la voy a jugar. La eritropoyetina es un medicamento que sirve para el manejo de la anemia del paciente con insuficiencia renal crónica. Óigase bien. Hay pacientes que yo le indico la eritropoyetina y yo lo veo al paciente, le digo, mire, usted puede comprar esa eritropoyetina en la botica porque le va a costar 133 pesos una ampolla. En la farmacia le puede costar 800 pesos, 600 pesos, 1,000 pesos, 1,200 pesos. El paciente a veces desconfía de lo que es la botica o la farmacia del pueblo. Va, como yo le indiqué, 10 ampollas de eritropoyetina, va a la farmacia, le costaron 8,000 pesos. Como le cuestan 8,000 pesos, no puede comprar 10, sino que compra 5. Ahí viene el paciente con la misma anemia, porque el tratamiento era de 10. Entonces, ese otro que confió en lo que yo le dije, que la compró, tiene la hemoglobina en 13, le subió la hemoglobina y el hematócrito. Entonces, nosotros no podemos ser los primeros que vamos a crear la desconfianza en el paciente. Entonces, he tenido muchos medicamentos que han dado, o sea, yo he tenido prueba de que muchos medicamentos han dado resultados y lo hemos probado. Entonces, no podemos decirle al paciente que eso no sirve. Entonces, ese paciente que lo que puede comprar es ese medicamento y como el médico le dijo que eso no sirve, pues entonces el paciente no compra nada. Entonces, está peor. Yo digo,
Si sirve en un 80%, pues sirve, por lo menos porque algo te protege. Malo es cuando tú te indicas un Ramipril, por ejemplo, diciendo un nombre genérico, y entonces lo quiere de la farmacia, pero en la farmacia del pueblo hay, entonces no lo compra y no lo usa. Pero te va a proteger si lo compra de la farmacia del pueblo. Entonces yo les digo, lo importante es que usted tenga sus medicamentos, porque la mayoría de los medicamentos, pues yo no creo que las autoridades van a estar vendiendo como le llamamos placebo. El placebo es aquella sustancia que te dan y que te hace solamente un efecto psicológico, y el efecto psicológico hace que te baje la presión. A ti te dan una pastilla de complejo B y te dicen que eso te va a bajar la presión, y algo te la va a bajar la presión. No creo que sea placebo. Yo creo que los medicamentos, pues siempre, no importa el gobierno que esté, yo creo que en eso son serios, o por lo menos tienen que serlo. O sea que para eso es que están. Y yo no creo que nadie se va a dar la tarea de vender placebo. O sea, con esto les digo a las personas, a los pacientes que nos están escuchando, que nos están mirando, que es importantísimo que no dejen de usar los medicamentos. Vaya, cómprelo. Si usted lo que puede comprarlo de la botica, cómprelo de la botica o de la farmacia del pueblo, pero no se quede sin usar sus medicamentos. Porque si no usa los medicamentos, un paciente diabético, olvídese, mire, que lamentablemente en pocos años va a tener una insuficiencia renal crónica. Ahora estoy recordando el caso de un paciente diabético, desde la edad de 2 años. Un paciente que me llegó el miércoles a la consulta. El paciente tiene 32 años de edad, o sea, 30 años siendo diabético. Cuando lo veo en la consulta con todo alto, la glicemia, el colesterol, triglicéridos, la creatinina, y busco en la computadora, eso fue en el hospital de la diabetes, el paciente tenía 5 años sin acudir al hospital. Wow. Usted se imagina un paciente dependiente de insulina con 5 años sin acudir a su diabetólogo, a su nefrólogo. Tiene sus riñones destruidos, me imagino. Bueno, ya créame, cuando yo lo miré y mis estudiantes, yo les enseñé los análisis. Miren mis hijos, miren cómo está este paciente, miren cómo estaba hace 5 años, una función renal normal, 100 mililitros por minuto. Mírenlo cómo está ahora, la función renal de un 40%. ¿Qué implica eso? Que ese paciente posiblemente en un periodo de 4 o 5 años ya va a tener que necesitar tratamiento de diálisis. ¿Por qué? El paciente se descuidó. Entonces eso es lo que pasa. O sea, nosotros tenemos que tener... algo irreversible ya, porque ya... No, ya es, exactamente, ya es irreversible. Entonces, tenemos que tener control de esos pacientes. Por eso es que es importantísimo la atención primaria, donde cada puesto de salud se encargue de una cantidad específica de pacientes, que si ese paciente no acude cada cierto tiempo, pues que se le llame a ese paciente, que diga, mire, usted tenía cita el día 8 de marzo y usted no acudió y ya estamos en abril. ¿Qué es lo que pasa? Y los llaman los médicos, doctor. No, pero que debería, óigame, eso donde atención primaria. Médico, si tú vas, yo voy al centro médico a hacer una consulta y 2 días antes me llaman y me mandan un correo electrónico. Bueno. Y 2 días antes me están llamando cada día, hasta 2 y 3 veces al día, para que yo recuerde que tengo cita a tal hora. Un centro privado. En un centro privado, claro. ¿Por qué un médico en un hospital, en la red pública, no puede tener una secretaria que sabe que ese día ese médico va a recibir 10, 15 pacientes? Porque deben ponerle un número. Entonces esa secretaria no puede tener la responsabilidad de llamar a esos pacientes ese día. Sí lo puedes hacer. Claro que lo puede hacer y lo debería de hacer. Debería hacer. Es un problema de política de Estado. Claro que sí. Para eso hay un call center en la mayoría de los centros de salud que debería de llamarse. O sea, eso es la verdadera medicina. Darle seguimiento a ese paciente, que el mismo médico pues le ponga su cita y eso esté registrado, que está el paciente, el grupo de pacientes que tienen la cita para cada 3 meses, y de esa manera el paciente no se pierde. El paciente que duran 5 años sin hacerse un análisis. Según ha dicho el doctor, con un mes de diálisis a una persona le gasta con qué pagar 1 año de esa secretaria. Claro que sí. Un mes de diálisis que
O sea, el gobierno le evita la necesidad de la diálisis y está evitándole el gasto de un año, 1 millón de pesos. Pues claro que sí, o sea, de ahí la importancia, ¿no? Y ese paciente, eso es si ese paciente no se va a ingresar. Porque ¿qué ocurre? Que muchos de estos pacientes tienen que ser ingresados periódicamente por una infección de catéter, por una trombosis cerebral, por un infarto, o sea, porque esas son las complicaciones. A consecuencia de... Claro, por eso que usted ve que 1 millón de pesos al año a esos pacientes que están en diálisis no les sabe a nada. Entonces, de repente usted ve que, Antonia Ramírez, por decir un nombre, ya agotó la cobertura en el mes de septiembre. ¿Y cuánto era que tenía? 1 millón. Agotó la cobertura porque tuvieron que ingresarla 2 veces, más las diálisis, más los medicamentos, y ya agotó el 1 millón de pesos. ¿Por qué? Por no haber, pues, una medicina preventiva, que es lo mejor, lo más recomendable. Bueno, doctor, usted tiene trabajo hoy. Ya me están esperando, ya vi que... Pero oiga lo siguiente, esta es la semana de los riñones. Claro, y no, tratar, seguir hablando de la prevención, porque de la afección renal usted puede evitar múltiples enfermedades y prolongar su vida de manera larga, cuidando sí, los riñones. claro, que es lo que decimos, no es vida, es calidad de vida, Claro. que eso es lo que se necesita, calidad de vida. Y es lo que les he dicho a muchos pacientes, que a veces se me descuidan, a veces yo los llamo, señores, miren, no es lo mismo cuando usted puede evitarse 2 o 3 años fuera de diálisis. Óigame, eso es mucho cuando un paciente se gana 2 años, 3 años fuera de diálisis por darse un seguimiento estricto. Entonces, es como digo, a veces me dicen, Polanco, pero tú eres cruel, tú le dices claramente que se puede morir. Claro, después que usted tiene 60, 70 años, usted le andan cerquita las enfermedades cardiovasculares. Entonces es posible que usted pues no llegue a diálisis porque usted puede morirse de otra cosa. Entonces la mortalidad, créanme, es mucho más alta en un paciente que está recibiendo tratamiento de diálisis que en la población general, aunque sea diabético, aunque sí, ¿por qué? Porque el que está en diálisis o es diabético, o ya es hipertenso, o tiene las dos entidades clínicas, más está en diálisis, tiene tóxicos, y todos esos tóxicos que tiene el paciente, que tiene que valerse de una máquina, un riñón artificial para extraérselo 3 veces por semana, todos esos tóxicos predisponen a lo que es la cardiopatía isquémica, o sea, los infartos, la trombosis cerebral. Por eso es que la mayoría de los pacientes, ¿de qué es que mueren? Mueren de problemas cardiovasculares. Entonces, ese paciente que se ganó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años fuera de diálisis, es un paciente que está ganando. Entonces, por eso es importantísimo que las personas acudan a ese chequeo preventivo, y le hago la exhortación que es la semana del riñón, y si usted no ha acudido a su nefrólogo, porque no lo haya enviado su médico de cabecera, su diabetólogo, su endocrinólogo, su cardiólogo, vaya de su propia cuenta, que nosotros tenemos la ventaja de que muchos pacientes van de su propia cuenta al nefrólogo porque le duele la espalda, y nosotros nos sonreímos un poquito porque dijimos, mira, posiblemente ese dolor de espalda que lo trajo aquí dista mucho de ser un problema renal, pero por lo menos vino al nefrólogo, y cuando va, encontramos algún problemita y ya, pero mira, qué bueno que vino por ese dolor de espalda al levantar esa maleta, porque mira, encontramos un problema de riñón que de no haber venido posiblemente en 1 año hubiera estado en diálisis, y ya ese paciente posiblemente no vaya a llegar a diálisis porque tiene 70 años y posiblemente, como ya le vamos a poner un tratamiento, no vaya a llegar a diálisis. O sea, que es importante que levantó esa maleta y le dolió la columna. Bien, entonces esa es la importancia. Chequéense. Doctor, es interesante hablar con usted, pero tenemos que cortar. Bueno, invitarlo a que venga el próximo lunes con un tema más o menos parecido, que sea educativo, de la manera pedagógica como usted lo hace, pero que la gente lo espera cada lunes. Bueno, estaremos aquí presentes. Muchas gracias a todo nuestro público. Muchas gracias. Gracias al doctor Alfredo Polanco. Nos veremos pronto. Ok. Le vaya bien. Entonces, doctor. Bye.
estábamos relatando, escuchando el relato de Andrés Matos, que nos está Mira, hablando del fabuloso proyecto del Domingo Sabio. Interesante, interesante. vamos a decirle a la gente lo que significa ese proyecto. Esa es la continuación de la avenida Francisco Camaño de Ño, que es Que la Francisco Camaño de Ño es la avenida del puerto. entonces es una avenida que circundaría todo el río Sama e Isabela hasta el puente Peinado, que es el puente que está camino hacia Villamella en la Máximo Gómez, donde está la cementera por ahí. Ahí está la Sursa y todas esas cosas. Esa avenida que se comenzó en dos frentes, una en la Sursa, que hubo que detenerla cerca de, por debajo ahí del Capotillo, ahí dentro del Capotillo, en la orilla del río. Recuérdate cuando sacaron todas las chatarras del río. Entonces la otra parte, el otro frente, ya lleva hasta casi debajo del puente Francisco de Rosario Sánchez, casi debajo. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Con esa avenida, además de que hacerlo como un mirador, esa avenida va a servir de desahogo al tránsito. Que todo el que está, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Los que cruzan por el malecón, que van a aquel lado, pueden irse por esa avenida y cruzar en uno de los puentes hacia la parte oriental. Pero quien va hacia Villamella pudiera ser que le sea más económico en el tiempo y en el combustible, porque no va a encontrar los tapones y puede circundar los ríos y caer en el puente de Villamella, el que va de la Máximo Gómez, donde va la ruta del metro. Entonces ahí cruza a eso. Tienen proyecto hacer, no es de este gobierno, es viejo y no sé cómo está el diseño de hacer un puente que amplíe el que está y comunique en la parte norte ahí. Entonces, Mira eso que, será una vía de desahogo interesante. Tiene muchos años. claro. Te voy a decir que ese proyecto, porque yo fui un dirigente comunitario de ese tiempo y tuve que enfrentar pretensiones abusivas de que querían desalojar a la gente sin saberlo para dónde lo iban a llevar, para llevarlo a una cuartería o debajo de una casa de campaña por trabajar. Entonces hubo que parar esas cosas. Recuerdo cuando Ricón Martínez era director de bienes nacionales, pero la obra que la dirigía en ese tiempo era un arquitecto llamado Simón Tomás Fernández. No sé dónde estará ese arquitecto. Y Bebecito Martínez. Eran los que querían ejecutar ese proyecto. Hubo que detenerlo por eso. Después, cuando llegó Leonel Fernández, también tuvimos un inconveniente porque querían desalojar la parte de abajo de Gualey, de la Simón Bolívar, y llevar la gente a un campamento sin garantizar el traslado de casa para casa. Había que construir plantas de tratamiento y una serie de cosas. Tuvimos inconvenientes. Yo recuerdo que tuvo un enfrentamiento bastante fuerte con el que luego fue jefe de la policía, que en ese tiempo era un simple ingeniero, o sea, estaba como un ingeniero ejecutando esa obra. Se llamó Rafael Guillermo Guzmán Fermín. En ese tiempo era un ingeniero, era un encubierto militar, policía, mayor de la policía era en ese tiempo, y él era el que estaba para ejecutar la obra y ejecutando el desalojo en ese tiempo. 4.000 familias iban a ser desalojadas de ahí. Entonces ahora se ha tomado la previsión de esas personas, ubicarlas en condiciones aptas para la vida. Todavía está la queja. Ayer vi varios dirigentes de la comunidad que le dijeron al presidente Abinader, porque él fue a la Ciénaga ayer y a los guandules a ver eso. Tuvo un encuentro con los dirigentes, le dieron una explicación del proyecto, porque él lo conocía, pero no lo había palpado directamente. El ministro de Obras Públicas estuvo ahí con él y eso pues quedó muy bien explicado, pero hay dirigentes que necesitan tener la seguridad
de que no van a ser desalojados ni van a ser maltratados en la reubicación que les va a tocar. Y en los terrenos, Licho, tú que estás en esas líderes ahora de la parte institucional de infraestructuras en el país, esa parte, si conoces, de La Barquita, que fueron desalojados y ubicados en casas, ¿se está construyendo algo ahí o todavía? No, ahí no se está construyendo. Ahí se construyó una escuela, pero es lo único, no se está construyendo prácticamente nada. Pero Esos eso terrenos serán arborizados, esos terrenos, me imagino. exacto, hay un proyecto de arborización, pero eso es muy lejos de ahí. O sea, Sí, sí, la sí, sí, Barquita que tú dices está en el río Sama, pero claro. casi donde se divide Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, eh, muy lejos por las charlas de golpe. Ya. Bueno, pues enhorabuena, ojalá que la parte social sea manejada de la mejor manera posible y este gobierno presta atención a esas situaciones, o sea, no creo que vaya a haber inconvenientes que no puedan atenderse y resolverse si se presentan. Así que bienvenida a esa continuidad de obra. Mañana vamos a tratar de hablar con dos dirigentes comunitarios. Les dije que si podían participar en el programa. Ellos tienen una visión. Nosotros hicimos inclusive un video allá. Lo hizo hace un tiempo. Lo hizo una periodista amiga de nosotros que lo fue allá al lugar de la sierra. Excelente. Mañana vamos a ver si lo podemos pasar y hablar con ellos. Bueno, tenemos una noticia en la parte importante. Gregory, nos falta un corte, una pausa. Vamos al corte. Para que entonces venimos con esa parte de la noticia. Bien, continuamos con esta parte final de periodismo y sociedad. Miren, ayer el Partido de la Liberación Dominicana escogió nuevo presidente, nuevo secretario general y extendió a 45 la cantidad de personas, de miembros de su importante y definitorio comité político. Danilo Medina, como se esperaba, es la nueva cabeza del Partido Morado, es su presidente, y Charlie Mariotti, secretario general. Reinaldo Pared Pérez, con una moción del presidente del partido nuevo, del nuevo presidente del partido, fue escogido secretario general ad vitam por las labores que desempeñó durante 2 decenas de años al frente de ese cargo importante. Tengo una opinión con respecto a la escogencia de los miembros del Comité Política y del secretario general. En cuanto al secretario general, Charlie Mariotti, pienso que el PLD hizo una escogencia muy astuta porque el señor Mariotti, pienso que con la impronta que tiene en los medios de comunicación, con sus distintos pronunciamientos de poder tener cerebro propio, identidad propia para tomar decisiones, con su experiencia legislativa al lado de quien fue el secretario general de ese partido, aparte de que es sindicado, persona cercana de Danilo Medina, independientemente de eso, pienso que fue lo que mejor pudo hacer el PLD. Rubén Bichara, yo pensaba que iba a ser la persona seleccionada por su estrecha cercanía al presidente de ese partido, Danilo Medina. A partir de ahora, con este nuevo secretario general, pienso que el PLD fluirá de una manera más fácil, sobre todo en lo que tiene que ver con contactos externos de la vida política nacional. Por demás, un hombre relativamente joven. Todos los candidatos tenían buena edad en ese aspecto, así que pienso que es una buena escogencia. En cuanto a los miembros de su comité político,
me extrañó ver figuras, personas que Te voy a no hacer pasaron. te voy a hacer una, Ajá. bueno, para que podamos ir desmenuzándolo por paso. Vamos a analizar lo del comité político luego, cuando ya esté la lista clara, porque Ya todavía está no definida. ya está definida. Sí, ya está definida. Pues no nos va a dar tiempo para analizarla entera. Quería mencionar solamente las personas que no cruzaron esa prueba. Me llamó mucho la atención que el señor Héctor Olivo, amigo de todos los medios, Hermano, amigo tuyo, una persona muy, muy locuaz, muy agradable, muy entregado a ese partido, no cruzara, no pasó la prueba. era como un reconocimiento al mérito, lo de Héctor Olivo. Por Dios, me pongo en el lugar de él como Eso comunicador. no vale, en la política eso no vale, ¿no? Bueno, la política entonces debe revisarse algunas veces, y no tengo nada que ver con el No Partido dude que Morado. lo barran, no dude que lo quiten de comunicación. También, encima de eso, Exacto. bueno, bueno, felicidades política. Yanalay García, Yanalain Rodríguez no cruzó. Iris No, Guava, no ¿eh? cruzó, no No cruzó. cruzó. Tampoco Iris Guava. Chanel Rosa no cruzó. Bueno, es que Chanel no hace activismo tampoco. Buena persona, pero no cruzó. Adriano Sánchez Roa tampoco cruzó. ¿Saben quién no cruzó? El señor Cañero, Alfredo Martínez. Guarocuya Félix tampoco cruzó. Elic Fernández tampoco. No, si tú pones a mil que habían, no van a cruzar todos, nomás que podían cruzar como 20. Pero exacto, cruzaron 14, pero eran personas que tú decías, bueno, tienen la posibilidad. ¿Sabe quién no cruzó? Luis Armando Asunción no cruzó. Ese debió estar ahí. Ya ves. Félix Nova no cruzó. Félix Nova no cruzó por no venir al programa hace como 10 meses, por eso no cruzó. Si me oye. Luis García, Cleo Sánchez, Mayovanex Escoto, Olgo Fernández, Eduardo Selman y Radamés Segura tampoco cruzaron. Rubén Montaz, Robert de la Cruz, asistente, mano derecha, todo lo que usted quiera decir en el buen sentido de una persona que está constantemente al lado de otra. Robert de la Cruz al lado de Danilo Medina, no cruzó. Giovanni Balcácer, que fue una de las más votadas para el Comité Central, tampoco. Valentín Medrano, senador actual, tampoco cruzó. Eduardo Hidalgo. Y Camacho cruzó. Radamés Sí, Camacho. claro, de línea. Eduardo Hidalgo, de los profesores, tampoco cruzó. Y Fernando Rosa tampoco cruzó. Me extrañó que esas personas no lograran un puesto en el comité político. Charlie Núñez, que tenía un spot de televisión, no lo vi en el listado de inscritos, no sé si retiró su candidatura, pero tampoco está en los seleccionados. O sea, quería comentar eso. No buscaba nada. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Mi opinión será luego. Yo tengo mi opinión contraria en muchos puntos a lo que tú acabas de expresar, pero ya no será hoy, será después. Bueno, felicidades a los que cruzaron. Gracias.